esta película que está haciendo furor, menos mal, que denuncia de Caviezel el tráfico de niños. Es algo inimaginado, impensado, que ya muestra realmente una situación de fondo sumamente triste, no solo que son violentados, sino que además el tráfico de órganos, cantidad de cosas, el transhumanismo, todas estas voces, perdónenme si sueno exagerado, blasfemas contra Dios, que es la virtud de religión, se acabó. En fin, este mundo, ¿cómo lo ve Padre Carlos verdaderamente? ¿Cómo lo Bueno, discierne? y estamos, no solamente hemos abandonado a Dios, hemos traicionado como ministros también, nosotros somos responsables, sacerdotes, hemos retrocedido, hemos dejado, abandonado la predicación de la verdad y hemos querido acomodarnos a la situación del mundo cuando el mundo está necesitando ayuda, estira su mano y no se la damos. Es como el que va a salvar a una persona que cae al agua y se hunde con él. Entonces, eso es grave y se está agravando cada vez más. eh, Sino que además se está en contra de la ley natural. O sea, es el hombre que ataca violentamente la ley natural, que no perdona, la ley natural no perdona, pero también al atacar la ley natural estamos atacando a Dios también. Dios tiene una forma de gobernar natural que es ese, a través de las leyes naturales, en todas las cosas se expresa su voluntad y a través de la conciencia del hombre, a través de los ángeles también gobierna el mundo y a través de los hombres, tanto en el plano humano, natural, como los políticos, los gobiernos, pero también en el plano sobrenatural o en el plano eclesial, a través de la jerarquía eclesiástica, Dios se hace presente y gobierna, quiere gobernar. El tema está que no está gobernando de ninguna manera, y lo poco que le quedaba, que era la ley natural, que era muy difícil ponerse en contra de la ley natural, es muy difícil. Es como que al hombre le digan camina con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Bueno, acá estamos estamos yendo contra la ley natural, de tal manera que la persona cree que puede convertirse en lo que ella quiere. Es un poco lo de el hombre que se quiere hacer Dios. Una persona dice, yo soy hombre. Bueno, mañana, ahora soy mujer, ahora soy un gato, ahora soy un perro, ahora soy bisexual, ahora soy esto, y guarda si no le respetamos lo que dice. O sea, yo creo que es una locura. La mentira lleva a enloquecer al hombre, ¿no? Por el afán de sentirse poderoso en las decisiones propias, ¿no? Y otra cosa que también veo, que en el mundo no hay amor, pero no hay amor porque hay una crisis nociológica. O sea, la verdad se ha convertido absolutamente en algo relativo. Eso lo venía denunciando el Papa Benedicto XVI muchísimo. Sí, Pero claro. entonces no hay nada objetivo, nada cierto, ni siquiera en el campo de la fe, ni siquiera ahora que tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, hasta eso está en peligro. El propio catecismo dice, ¿quién va a dar la vida por Cristo si todo es relativo? A ver, yo tengo que predicar diciendo a los jóvenes que sean puros. Y viene otro sacerdote y me dice, no, déjalo, que se case con otro hombre, que realice su vida, a ver, ¿qué está pasando? Y el otro me dice que eso es lo nuevo y lo permitido, y nadie les dice nada, y las jerarquías se lo permiten. Entonces hay un serio problema, gravísimo problema. Nos estamos enfermando. Es una enfermedad tremenda porque el pecado hace eso y destruye al ser humano. Entonces estamos en un momento donde si yo tengo que predicar la verdad exacta, donde como Cristo lo ha enseñado, yo voy preso. Entonces estamos disponibles, yo no tengo ningún problema en ir preso, y los sacerdotes, bueno, estamos disponibles, basta de que la verdad brille, que Cristo reine clarito, y nos van a poner presos a nuestros propios hermanos. Sí. Es para que vea cómo veo yo el mundo ahora y lo que se viene, porque sabemos todo y no lo decimos. Hay sacerdotes contra sacerdotes, hay obispos contra obispos, hay cardenales contra cardenales. Yo soy amigo de algunos cardenales también y yo me conozco cómo está la situación de la iglesia. Y eso se acerca a un sínodo que ojalá se le dé gloria a Dios, pero también es muy peligroso que con las ideas que se están trayendo se produzca una división grandísima. Esto va a ser en octubre, primera parte del sínodo, y seguirá octubre del 24, seguirá, pero esto, a mi modo de ver, es el inicio de una gran división que ya está en la iglesia, pero que se va a ir formalizando más.
la verdadera ecología es que el hombre se convierta, porque toda la armonía se va a dar, porque cuando Adán y Eva pecan, justamente ese desorden que no es solamente en el interior del hombre, que es fundamentalmente en el interior del hombre, pero también en orden a todo lo que lo rodea, porque Dios había dicho que dominaran la creación, ahí estaba la armonía y se rompió. Entonces, cada vez que el hombre comete un pecado, viene un castigo natural. Ni que hablar, el propio castigo es ya el pecado mortal, que es peor que todas las catástrofes naturales, pero siempre conlleva, porque el hombre hasta que no ve, no se convierte, hasta que no se asusta por afuera, porque es muy difícil entender lo que significa un pecado mortal, es difícil, es gravísimo, pero bueno, al menos las cosas naturales, las catástrofes, y entonces siempre que el hombre peca, viene un castigo. Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente y de forma muy eminente en Sodoma y Gomorra, lo vemos muy claro, la predicación de Jonás también, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo se convierte en Nínive, el castigo no se dio, porque se convirtió. Entonces es importante entender que si estamos con problemas externos, como acabamos de ver, y yo dije simplemente algunas cositas, todo el problema moral, social, político, militar y todo lo que vemos a nivel mundial natural es consecuencia de cómo estamos llevando la vida interior y cómo la Iglesia, que es la custodia de este mundo interior del hombre y de las cosas espirituales, no está haciendo bien las cosas, no estamos haciendo bien las cosas espiritualmente. Y bueno, eso, y la Iglesia, nosotros como Iglesia tenemos que ocuparnos de la lucha espiritual, no tenemos que preocuparnos por la naturaleza, aunque tenemos que respetarla, amarla, pero no es nuestro propósito. Nosotros no tenemos que salir a predicar que tenemos que cuidar la naturaleza por sobre todo. Tenemos que predicar la conversión a Cristo, lo demás se da solito. Perdemos el timón. Yo me acuerdo también siempre una cosa, en la época de los judíos, cuando llegó Cristo, los judíos tenían más de 550 preceptos, no sabían cuál era el más importante, metían preceptos humanos, los mezclaban con los mandamientos, y Cristo tuvo que explicarle cuáles eran los dos principales y no lo sabían. Porque se enceguecen, y yo creo que ahora estamos igual, no se sabe qué es lo más importante, porque lo más importante es la conversión, es decir, pedir a Dios que perdone mis pecados y ayudar a la salvación de las otras almas. Esa es la redención de Cristo. Vino para la conversión de los pecadores, vino a convertirnos, a salvarnos de los pecados y a destruir la obra de Satanás. Ese es el núcleo y tenemos que salir a prolongar esta misión de Cristo. Ir por todo el mundo, anunciar a todas las naciones el Evangelio, predicando y bautizando, y también la conversión no se puede sacar. Y lamentablemente he escuchado yo de jerarquías, hablando de que ya no hay que convertirse, que no hay que buscar la conversión, que lo importante no es llevar a la gente a la Iglesia Católica, lo importante es la diversidad, lo importante es que seamos distintos y lo importante es que haya una fraternidad, la fraternidad universal, que a mí se me ponen los pelos de punta porque él es un lenguaje masón. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo voy a ser hermano del otro? ¿Qué me une a mí con los demás? Si no me une la gracia de Cristo, que me hace hijo de un mismo Padre, si no me hace partícipe, la gracia me hace partícipe el bautismo de la naturaleza divina y por tanto soy hijo de Dios y me hace hermano de todos los demás. Pero cuando hablamos de una fraternidad universal sin la gracia de Dios, entonces eso es una gran mentira, porque yo no soy hermano de cualquier persona, yo soy hermano de mis hermanos de sangre y los que me unen, aquellos que me une el bautismo, que me hace hijo de Dios. De los demás no son hermanos, no son hermanos. No todos somos hijos de Dios, pero sí somos criaturas. Hijo de Dios es solo el que se bautiza. Claro. El amor de Dios supera lo que nosotros entendemos como misericordia, porque la misericordia es un aspecto del amor de Dios y es maravilloso. Sin embargo, el amor de Dios está hecho persona, es una persona divina. Imagínense que no tiene eso, decir infinito hasta me da vergüenza porque parece poco, o sea, más, digo infinito y digo todo, pero pareciera que uno necesitara otra palabra que pueda expresar más todavía qué significa, porque Dios es el amor hecho persona. Bien, entonces, cuando crea por amor, y crea porque desde toda la eternidad tiene un proyecto. O sea, Dios todo lo que crea lo hace en vista a las personas, a los ángeles que son personas y a los hombres. Y entonces la creación entera está hecha porque Dios ama al hombre.
Y fíjense, si uno ve en la Sagrada Escritura continuamente cómo Dios, en la historia de la salvación, el hombre va pecando y Dios se conmueve y vuelve a perdonar. Hay textos hermosísimos de la misericordia de Dios. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura de pecho? Bueno, pero aunque una madre se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas hermosas ya en el Antiguo Testamento, ni que hablar en el Nuevo. Pero hay que tener cuidado también porque la gente a veces cree que hablar del infierno es misericordia. O sea, cuando Cristo habla claramente del infierno y del pecado, eso es misericordia. Uno cree que misericordia es que te diga, no importa, pasa igual al cielo, yo cierro los ojitos. O sea, no nos equivoquemos porque nos vamos a dar una seria sorpresa. A ver, misericordia es que Cristo muera por ti. Misericordia es que Cristo te diga que viene a traer fuego sobre la tierra. Misericordia es que Cristo dice que viene a traer la división. Misericordia es que cuando Cristo te dice que te vas a ir al infierno y de allí no vas a salir más y es el lugar donde se rechinan los dientes, etcétera, etcétera, y dirás a lo de su izquierda, apartado maldito al fuego. No lo dice porque está enojado contra el hombre, lo dice porque no es tanto su amor que no sabe qué decir. Pero ojo que hay una gran realidad. Él usa imágenes tremendas, pero hay una gran realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando en este mundo hay que separar el pecado del pecador? Eso hace Dios. O sea, ama al pecador, aborrece u odia el pecado, que significa odiar, significa rechazo completo, absoluto. Y eso hace Dios con el pecado porque es lo contrario de Dios. Entonces, en este mundo también nosotros debemos hacer lo mismo, amar al pecador y rechazar el pecado. Y se puede separar, porque si la persona se arrepintió, el ladrón es ladrón mientras sigue siendo ladrón y quiere seguir siendo ladrón, pero si se arrepintió ya no es ladrón, fue ladrón. Ya no es, fue ladrón. Es decir, que se sacó lo que lo caracterizaba como ladrón, que es el robo, ya no roba. Bien, entonces es maravilloso esto es maravilloso, es la misericordia de Dios que te da oportunidad en este mundo de cambiar, de tal manera cambias tu ser mismo, desde la esencia del alma. Pero si una persona muere sin la gracia de Dios, rechazó a Dios y Dios lo quiso convertir y nada, y la persona creyó que ya Dios no le podía perdonar y que es un grave error y una gran tentación del demonio, cuando la persona muere se separa el alma del cuerpo. Una vez que se separó, se fija la voluntad ahí y no se mueve más, de tal manera que ya no se puede separar pecado y pecador, sino que el pecado se hace pecador y el pecador se hace pecado, se hace una sola cosa. Ontológicamente se hace malo. El alma salida en pecado mortal, ontológicamente se transforma en malo, ya no se separa. Por tanto, Dios no puede decir, no importa, ven igual que te abrazo, porque significa incorporar el pecado dentro de Dios, porque eso no se puede separar más. ¿Qué pasó? La persona se condenó. Dice la Escritura que Dios no vino a condenar, sino a salvar el mundo. O sea, la condenación la hace uno al rechazar el amor. Entonces, claro. ¿Qué quiere decir? Que estuvo constantemente siendo amado por Dios sin interrupción, y Dios le fue manifestando continuamente ese amor en todo momento de la vida, y él prefirió pensar... Perdóneme, padre, es que hay una santa que dice que la primera obligación de nosotros como sacerdotes es gritar el amor de Dios. Yo le voy a explicar una táctica que tiene, padre Germán, el demonio, para que uno no grite el amor de Dios. Él sabe que si el hombre se llega a convencer de cómo le ama a Dios, se derrite de amor y no lo para nadie. Claro. Pero entonces el demonio lo que hace es hacer que el hombre se mire su miseria y no se perdone, que el hombre se vea mal, rechazado, por eso se pone agresivo con los demás, porque a lo mejor tuvo una mala infancia, lo que sea. Por eso nosotros decimos que el problema está en el hombre, no en Dios. En Dios está deseoso de perdonar continuamente, pero el problema está en el hombre, que no cree en semejante amor de Dios. Le parece imposible. Yo he ido por un tiempo largo, un año, más de un año, he sido capellán de la cárcel en Argentina y he conocido muchos presos y se los ve a ellos cuando uno quiere hacerle un gesto de cariño. No, a mí no, les molesta porque nunca no recibieron cariño de sus papás, tuvieron problemas en la infancia y no entienden, no pueden aceptar el amor. Entonces el demonio, San Ignacio pone contemplación para alcanzar amor, un ejercicio, una meditación maravillosa que consiste en que tú veas despacito todo lo que Dios ha hecho contigo en el plano natural y sobrenatural desde que naciste hasta ahora, y que vayas dando gracias porque eso te enamora de Dios, porque nuestro amor no es primero.
Dios nos amó primero. Nosotros siempre, nuestro amor es siempre una respuesta. Si nosotros entendemos que el amor nuestro es primero, ahí me equivoqué. Yo digo, bueno, mañana voy a empezar a amar a Dios, perdiste. Estás equivocado, ya te está amando Dios, no esperes para mañana, ya te está amando Él. Ahora, porque uno cree que es uno el que inicia el amor, no. ¿Y cómo hago yo para que surja el amor en mí? Ver todo lo que Dios ha hecho por mí. Me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo. Eso lo enloquecía San Pablo. Ese es el punto. El demonio no deja que tú veas lo que hizo y cómo te ama. Porque entonces tu amor hacia Él no surge, ni tu confianza, ni tu esperanza, ni tu abandono en Dios, que eso es lo más importante, ¿no? En este tema del amor, no sé si ustedes conocen a Gabriela Bossis. Que, sí, claro, sí, ¿cómo no la vamos a conocer? Bueno, en la meditación abrimos continuamente queda uno loquito, en el buen sentido de la palabra, cuando uno entiende la dinámica del amor. Sí, exacto. Porque siendo Dios, siendo inconmensurable, siendo infinito, dado que ella lo ama con el amor que Él le dio, lo enternece de tal manera que siendo Él el amor perfecto, no puede no amarnos perfectamente. Claro. Entonces, siendo Dios, se debilita, entre comillas, en la criatura, porque el amor debilita y fortalece al mismo tiempo. Y en el tema del amor, los jóvenes dicen que son los especialistas en el amor, los jóvenes de hoy, pero no es así. O sea, hay que entender también qué es el amor, ¿no es cierto? Porque el amor no es una cuestión sensible. O sea, el amor supone siempre una muerte, siempre, siempre morir a tu tiempo, a tus gustos, a tus cosas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Ese mecanismo es importante. Si yo busco vivir para mí mismo y busco a Dios que sea causa de mi alegría en el sentido de que yo me valgo de Él para sentirme seguro, para yo me siento, lo tengo como un seguro de vida en este mundo, en fin, cambia un poquito los objetivos. Entonces ahí el hombre no llega a experimentar el amor de Dios porque es el egoísmo el que lo mueve. Entonces recordemos siempre que un acto de amor siempre supone una muerte a algo, un sacrificio de algo. Entonces, si un joven le quiere regalar, quiere hacerle un acto de amor a su novia y comprarle un anillo, tiene que trabajar, trabajar, ahorrar dinero y poder hacer el acto de amor que vale. Por eso vale el acto de amor, porque supone un sacrificio de atrás. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. En la naturaleza encontramos lo mismo nosotros. Como para que haya vida tiene que haber una muerte. Pero nosotros que somos libres, esa vida y esa muerte son libres, uno las puede elegir para hacerlas o no, y entonces justamente el amor está relacionado con la vida en ese sentido, que supone la muerte para que haciendo el acto de amor el hombre pueda vivir más también para Dios y para los demás. Me enriquece al hombre.